nuevo a propósito de lo breve de don Alfonso, que había un escritor tan extenso, que para escribir sus memorias había publicado ya 26 tomos y todavía no nacía. Entonces, seré breve para una serie de conceptos que pretendo esclarecer ante ustedes, y el primero de ellos es que el concepto de red, hace rato que existe, antes de la cibernética y antes de la internet y antes de la posibilidad de estar hablando con cualquier persona en cualquier lugar del mundo a cualquier hora y no tener nada que decir, lo cual es una ventaja maravillosa de la modernidad, ¿no es cierto? Tenemos esta facilidad y también tenemos esta característica. En fin, nos invitó Ricardo, agradezco muchísimo la posibilidad de su invitación para hablar sobre redes complejas particularmente, y como no quiero abrumarlos con referencias científicas y con ecuaciones y con esto, ya con una primera ecuación creo que fue suficiente, voy a tratar de ir esclareciendo algunos conceptos. El primero de ellos, y me regreso acá porque el registro para la transmisión como para el conservar esto es importante, no por pedantería de subirme al podio, obviamente. Bien, el primer punto es que quisiera agradecerle a Miguel su intervención lúcida, precisa, irónica, crítica, como siempre. Cuando conocí a Miguel, él se presentaba como un ingeniero químico que devino en ingeniero cómico, lo cual acaban ustedes de constatar de manera fehaciente en su intervención. Bien, redes complejas, en realidad hace tiempo que existe, les decía, como un primer desafío, y se llama tradiciones del pensamiento. Los seres humanos tenemos como una característica el estar continuamente en una relación de redes con los cercanos en edad, con los cercanos en el tiempo histórico y también con los cercanos a nuestras afinidades selectivas, aunque ya no estén presentes. Voy a proponerles a ustedes la definición sucinta de los siguientes conceptos. Primero, tradición del pensamiento. Una tradición del pensamiento se expresa mediante los autores, esto es, las gentes de ideas, las gentes pensantes, las gentes como Fernández de Lizardi, nuestro pensador mexicano, y como Luis Tamayo, nuestro pensador morelense. Hay autores en cada momento de la historia y hay actores, hay gente de iniciativa que no son de pluma sino de espada usualmente en los periodos históricos, y que sin necesariamente haber publicado muchas obras llegan a tener una relevancia fundamental en la existencia a partir precisamente de su propia acción, de su propia obra. Aunque ni Cristo, ni Sócrates, ni Lao Tse nos hayan dejado herencias literarias importantes, siguen presentes entre nosotros gracias precisamente al concepto de una tradición del pensamiento. Bueno, una tradición del pensamiento es el conjunto de ideas, de autores y el conjunto de prácticas sociales que se expresan mediante la conversación entre las generaciones. Va de nuevo. Una tradición del pensamiento es el conjunto de teorías y de prácticas que se expresan mediante la conversación entre las generaciones. Y esto de la conversación es precisamente lo que nos lleva al primer momento del concepto que estamos tratando de esclarecer. Recuerdan, tradición del pensamiento tiene que ver con generaciones y con conversación. Una tradición del pensamiento es el cotorreo que tenemos entre las generaciones. Ese cotorreo o esa conversación, como prefiero decirle, se da en tres momentos, de tres maneras claramente identificables. La primera es la conversación intrageneracional. Cada generación conversa con sus coetáneos. Los coetáneos somos los que pertenecemos a la misma generación. En un momento histórico,
convivimos varias generaciones como contemporáneos. Esto es, en este momento histórico, varias generaciones interactuamos. Unas generaciones de entrada, las generaciones X, Y, Z, la Z en particular, los nacidos alrededor de 2005, en un momento más trataré de explicar la base de esta clasificación, pero es simplemente, algunos autores consideran que una generación es una zona del tiempo de alrededor de un quindenio o 15 años. Cada 15 años hay una nueva generación y cada generación se caracteriza por un rasgo específico, por una sensibilidad vital. Dice Ortega y Gasset en una obra, El tema de nuestro tiempo, para referirse a esa caracterización de las generaciones. Cada generación tiene un rasgo que la caracteriza. Por ejemplo, si consideramos que hay una generación nacida en 1945, los 15 años que componen a la generación 1945 son 7 años antes y 7 años después. Esto es, los nacidos entre 38 y 52 pertenecemos a la generación 45. 7 años antes, 7 años después. Me voy a referir en adelante a esta fecha central de las diferentes generaciones. La generación 45 tiene una sensibilidad vital que la caracteriza. Ustedes saben que entre los años 39 y 45, sobre todo en Europa, pero en diferentes escenarios de guerra, se dio eso que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento entre los intereses de los diferentes grupos capitalistas para que, en detrimento de varios millones, de varias decenas de millones de seres humanos civiles y varias decenas de millones de seres humanos soldados, dieran curso a la hegemonía de los intereses de rapiña que los capitalistas se han caracterizado y se han empeñado con bastante buen logro en mantener como una característica de su propia clase. Bueno, una tradición del pensamiento tiene que ver con generaciones y con conversación. Estamos hablando sobre las generaciones, decimos que las generaciones pertenecen a zonas del tiempo y que se caracterizan por una sensibilidad vital. ¿Cuál es la sensibilidad vital de la generación 45? Entre 38 y 52. Nacidos entre la Segunda Guerra Mundial, la era atómica, 49, la primera bomba de hidrógeno, 52, la expansión explosiva de la Guerra Fría a través de almacenes de bombas, de armas nucleares de las potencias en cuestión. En principio solo 2, pero después ha ido aumentando el club y cada vez se hace más popular. ¿Cuál es la característica, la sensibilidad vital de la generación 45? Paz y amor. Los nacidos en ese periodo del tiempo somos los hippies de los 60s, los que teníamos entre 15 y 30 años en 68. ¿Sí? Ven ustedes, cada generación se caracteriza por una sensibilidad específica y responde al momento histórico dado. Las generaciones se suceden, no en fila india, hay anticipados y remisos intergeneracionales, hay autores que se expresan muy tarde, muy después de su generación, muy remisos, hay autores que se expresan muy anticipados a su generación, entre los 16, 17, 18 años. Recordemos un Rimbaud asombrosamente prendido en la iluminación plena antes de cumplir los 20 años. Y recordemos un Cervantes, ya ruquito, después de los 50 años, publicando en 1605 El Quijote. Cuando los de las nuevas generaciones, los Góngoras y los Quevedos, decían, ay, este pinche viejito, ¿qué onda? Viene a hablar de caballeros andantes y de... Estás fuera de lugar, la onda ahora es el conceptismo, el gongorismo, la elaboración muy detallada, muy simbólica, muy metafísica de la poesía.
Bien, tradición del pensamiento son generaciones y conversación entre las generaciones. La conversación se da no precisamente con el esquema que estamos siguiendo el día de hoy. La combinación, no hay un merolico que habla y unos escuchas que solamente oyen y ven. La conversación se da entre iguales, se da de manera horizontal, pero se da sobre todo de forma placentera. Cuando estando en una conversación nos sentimos realizados como seres humanos. Cuando estando en una conversación disentimos con el que está enfrente y en el respeto, en la tolerancia, conversamos con él. La conversación no tiene árbitros que nos inviten y nos validen para estar en la conversación. La conversación no requiere que cumplamos con un currículum previo y que tengamos ciertos certificados. La conversación es un acto de libertad y de gozo. La conversación es lo que nos acerca al paraíso. Así como Borges preveía un paraíso como una biblioteca, seguramente Borges y Paz lo están gozando como una conversación, como una manera de entendernos, de reconocernos en el otro. Bien, vamos a elaborar una liga entre estos dos conceptos, entre generación y conversación. La conversación es fundamental. Más aún, la conversación es la lectura llevada a los más sublimes de los estratos, de los cielos del intelecto, de la mente humana. Estoy diciendo una barbaridad. Vale más conversar que leer. Y vale más leer que escribir. Simpatías y diferencias, mi querido Joaquín. Pero déjenme redondear el concepto para entrar al siguiente, que es el de complejidad, complejo, redes, sistemas, etc. Estamos entonces que una tradición del pensamiento se compone de conversación entre generaciones y que las conversaciones que se dan entre las generaciones se dan en tres momentos. El primer momento es al interior de una generación, lo que vamos a llamar conversación intrageneracional. Los que nacimos en una zona del tiempo, en los 15 años, pues crecimos viendo ciertos programas de televisión, el Club Quintito, el Tío Gamboín. Obviamente a la mayoría de ustedes ni les suena, porque eso fue la primera generación que tuvo una televisión en este país. Chabuelo, que sigue como tú lo sabes. Bien. Al interior de cada generación se da una conversación. Pues vemos las mismas películas, vemos los mismos programas, leemos los mismos libros, bailamos la misma música, nos enamoramos de una cierta manera en particular, como se enamora uno en su generación. Esto es, la conversación intrageneracional nos marca como uno de los primeros rasgos como generación. El segundo momento de la conversación entre las generaciones le vamos a decir conversación intergeneracional, y es la que se da en una misma cultura, en una misma localidad, en un mismo estado-nación. Es la que se da entre las generaciones. ¿Recuerdan el primer momento, el primer estadio? Hola, bienvenidos, Soledad, Jorge, qué gusto contar con ustedes. La conversación intrageneracional, la conversación intergeneracional, que es la que se da entonces entre los diferentes grupos que estamos vivos en un momento histórico dado. En este momento coexistimos entre 6 y 8 generaciones. Si identificamos como grupos generacionales cada 15 años, podemos ver que cada grupo se refiere a un espacio, a una zona del tiempo en donde convivimos los que están entre 0 y 15 años, entre 16 y 30, entre 31 y 45, entre 46, ¿cuál es el que sigue? 60, entre 61 y 75, entre 76 y 90, entre 91 y 105. ¿no? 7 generaciones, 8 generaciones.
La primera, la que está entre los 0 y los 15 años, más o menos los podemos identificar porque no son activos económicamente, porque todavía no creen en el dinero, porque tienen una capacidad de imaginar el mundo de forma diferente, porque dependen generalmente de padres cuando tienen ese privilegio de estar en una familia. En términos generales, los podemos considerar como todavía no activos socialmente, a diferencia entre 16 y 30 años, que es cuando uno empieza a establecer esa diferencia con papá y con mamá. Empezamos a afirmar nuestra propia identidad a partir de hacernos independientes, a aprender a ganarnos la vida, eventualmente fundar una familia, empezar a intervenir socialmente en lo que en el siguiente tramo, en la siguiente zona del tiempo, entre los 31 y los 45, empezaremos a consolidar posiciones. Bueno, recapitulando, no quiero perderme en detalles porque quiero entrar en el tema, particularmente con la presencia del doctor Jorge Martínez Ruiz, mi querido colega y sobre todo amigo que admiro profundamente, que quiero entrañablemente y que me da un gusto enorme que comparta esta tarde aquí con nosotros. Bueno, tradiciones del pensamiento, entonces, conversación entre las generaciones, como un primer esquema de lo que es una red compleja. Las redes no existen a partir de la cibernética para acá, sino existen desde siempre. Las redes que nos llevan a esta conversación al interior de una generación, entre las generaciones de una misma cultura y finalmente y el tercer momento, el más interesante, el más mágico seguramente de los de la conversación, es lo que vamos a llamar conversación intercultural. Mientras que la intrageneracional y la intra e intergeneracional son locales, corresponden a nuestro espacio de vida más inmediato. El tercer momento es la conversación intercultural, nos permite ese maravilloso milagro que ya Quevedo puede prever en un soneto retirado allá en la torre, enemistado con el duque de Osuna y meditabundo para crear una imagen portentosa. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Pero qué disparate de escuchar con los ojos. ¿Qué no sabe elemental anatomía, fisiología el poeta? Qué alucine ese de vivir en conversación con los difuntos. Háganme ustedes el favor, pues ¿de cuál fumó? Qué manera portentosa de decir estoy leyendo. Este es el encanto, este es el milagro, el misterio que está atrás del tercer momento de la conversación entre las generaciones. La conversación intercultural se da sobre todo a partir de este prodigio que es la lectura y la conversación. Cuando viajamos, conversamos con las otras culturas. Cuando conocemos a otros miembros de otras culturas, esto se vuelve un enriquecimiento mutuo. Sin embargo, quisiera hacer una precisión en esta conversación para integrar los conceptos a los que no voy a entrar, pero que sí voy a establecer un límite, un deslinde entre ellos: multiculturalidad e interculturalidad. No es lo mismo, aunque suenen más o menos igual. Son dos momentos que más adelante recuperaré, pero que quiero dejar apuntados. El tercer momento de la conversación entre las generaciones al que yo hice referencia es la conversación intercultural. La conversación que se da escuchando con nuestros ojos a los muertos, que se da mediante la lectura, mediante el viaje y mediante esa maravilla extraordinaria que es las culturas. Y digo enfáticamente las culturas en plural para diferenciar de la cultura a la que pertenecemos, de la cultura en singular, de la cultura del progreso, de la cultura de la modernidad, de la cultura de la razón, de la ciencia, de la técnica. Bien, regreso a mi punto. Existen redes a las que algunos les decimos tradiciones del pensamiento. Estas tradiciones del pensamiento se dan como conversación entre generaciones. Voy a plantear un esquema muy rápidamente entre dos tradiciones del pensamiento que se entrecruzan
que se oponen y que dan resultados que se entrecruzan y que se oponen. Tradiciones del pensamiento que tienen que ver con la tradición humanista y con la tradición científica, porque habrán ustedes de saber que hasta hace unos poquitos años, 150, 200, no había esta tajante división que en nuestros días existe y que también imbuida tenemos en la mente. Como señalaba Miguel Valencia hace rato, parte de nuestra propia cultura tiene que ver con esta división, con esta estructura en la que se divide el trabajo socialmente y que nos ubica o de un lado o de otro. Como Carolina, que estudió ingeniería y estudia literatura. Bueno, decídete, ¿no? O sea, o ingeniería o literatura, pero qué terrible confusión mental traes arrastrando que no te permite tener una vocación claramente definida, como quiere la escuela, como quiere el sistema escolarizado para cada uno de nosotros. Vale. En los siglos XVI y XVII, en 1642, 1648, que son los años de nacimientos de dos personajes que pertenecen a una misma generación, la generación 1645, la zona del tiempo que va entre 1638 y 1652, 300 años antes que la generación hippie, por si alguna coincidencia histórica, cronológica quieren poner. Justamente la generación de Leibniz, 1642, y de Newton, 1648, ambos pertenecientes a la misma generación, nacieron en la misma zona del tiempo. Bien, ni a Newton ni a Leibniz seguramente se los tengo que presentar. Son dos personajes insignes en el pensamiento matemático, filosófico, teológico, alquímico, químico y cómico. Precisamente los dos parece que de manera simultánea, independiente, aunque sigue habiendo una disputa extraordinaria en cuanto a quién atribuirle la paternidad del cálculo diferencial integral, esa tortuosa forma de pensamiento que también, como el álgebra y como otras áreas, resultan de amargos y de terribles recuerdos para la mayoría de nosotros. Estos creadores del cálculo, no solo del cálculo, en realidad debo decirles que seguramente ninguno de los dos se consideraban a sí mismos matemáticos, ni mucho menos científicos, porque lo que les importaba era la filosofía. Los Principia Mathematica de Newton es un tratado de filosofía, como la Ética de Spinoza es un tratado de filosofía, con argumentos extraordinariamente precisos, consistentes, con conclusiones que no dan lugar a duda en ciertos ámbitos de la experimentación. Sin cálculo diferencial integral, tendríamos que salir corriendo de este lugar, porque nuestra certidumbre sobre la rigidez de esta estructura, del adecuado tamaño de las traves y de las columnas que la sostienen, y la combinación entre los materiales, el cemento, la grava, la arena y las varillas, pues no nos garantizaría mayormente. Sin el teorema de Pitágoras tampoco tendríamos mayor garantía de la estabilidad de este lugar, y pues ante el primer refuego de viento o de movimiento de la Tierra habría que salir corriendo, y no es que en este momento, o sea, ¿quién nos garantiza que eso va a seguir ahí y no se nos va a caer encima? Bueno, me pongo entre las dos viguetas. Entonces, dos tradiciones del pensamiento que pasan por estos dos personajes, los dos con una paternidad en disputa, la del cálculo, pero los dos con una característica muy clara para su tiempo y para sus propias personas. Los dos eran filósofos. A los dos lo que les interesaba era el conocimiento o el saber. Eso es materia de otro costal
que tampoco tocaré, pero simplemente dejaré apuntado. Creencias, saberes, conocimientos son como peldaños en la conciencia humana. Y el concepto de conocimiento es aquel que se apropia precisamente la ciencia como una forma de describir el mundo. Hablar científicamente del mundo nos permite decir que un fenómeno lo puedo describir con precisión, puedo explicar el funcionamiento de los diferentes elementos que lo componen y finalmente hasta puedo predecir lo que va a pasar con él. ¿Qué pasa si lo suelto? Ay, ¿cómo supiste, Mónica? ¿Cómo lo hiciste para predecir que...? Sí, ya sabemos que hay una relación entre las masas que es directamente proporcional a la masa, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Y eso qué? Ese razonamiento nos permite describir, explicar y predecir el comportamiento. El arrogante de Newton dijo leyes de gravitación universal. Ya la historia se ha encargado de ir atenuando la arrogancia de lo universal de la ley y de pequeños detallitos que sobre todo a finales del siglo XIX y que más adelante regresaré a ellos porque son fundamentales, dieron un vuelco a la tradición del pensamiento de la física. Pero bueno, estábamos en los 1642 y 48 en Leibniz y Newton en su disputa en cuanto a la creación del cálculo diferencial integral. De Newton es muy claro que se desprende una tradición muy sólida, que hasta la fecha ha tenido en el siglo XX extraordinarios representantes. La tradición que podemos hablar de un universo determinista y causal. Hay causas y efectos. La mecánica clásica, justamente, Miguel, efectivamente, la mecánica clásica que permite 100 años después de Newton al barón de Laplace aventarse otra arrogancia, la mecánica celeste, la mecánica del universo, con un detallito que tuvo bien el barón, que era muy agudo para el razonamiento, dije, denme las condiciones iniciales del universo y les digo cualquier otro momento en su historia pasada o futura. Bueno, desde mucho antes del barón de Laplace ya se tenía el conocimiento que nos permitía predecir que un cierto día, a una cierta hora, iba a haber un eclipse. Ya la descripción de la mecánica celeste desde la dinastía de los Ptolomeos hasta Laplace había elaborado un aparato de complejidad tal que dio origen a lo que llamamos astronomía, a diferencia de la astrología, que era lo que Newton y Leibniz practicaban. No les interesaba tanto la mecánica celeste, sino a Newton lo que le interesaba realmente, y la mayor parte de sus escritos tenían este fin, era predecir el fin del mundo. Era tener una idea clara de cómo todo el aparato del cosmos iba encaminado a un fin predecible. La mecánica clásica, la mecánica celeste de Laplace dan un impulso extraordinario a la revolución industrial, a la modernidad, a estas características culturales del progreso. Gracias a esta tradición del pensamiento, a la que le llamamos, no con desdén, pero sí con afán crítico, la tradición del pensamiento científico que cree en un universo determinista y causal. ¿Sí? Que eso que está aquí lo podemos conocer, lo podemos predecir cómo se va, a partir de describirlo minuciosamente, a partir de explicar exactamente cómo funciona el tal fenómeno. Bien, regresemos al maestro Leibniz, a Guillermo Godofredo, para encontrar que él da pie a otra tradición desde el mismo punto de partida. 100 años después de Leibniz, entre sus estudios filosóficos, elaboró el concepto de mónada, una especie de átomo
metafísico que se corresponde con el átomo físico que estudian los físicos. Y ese concepto de la mónada lo lleva a utilizar un sistema para operar con mónadas que es el sistema numérico binario. Esto es reducir un sistema numérico a solamente dos elementos, y con esos dos elementos poder decir cualquier número: 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. La base del sistema numérico binario son solamente dos cifras, el 1 y el 0. La base del sistema numérico decimal son 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Leibniz desarrolla el concepto del sistema numérico binario, y 100 años después, así como 100 años después de Newton, Laplace hace la propuesta de la mecánica celeste, 100 años después de Leibniz se crea el álgebra booleana. El álgebra booleana, que tiene como característica, desarrollada por George Boole, un matemático inglés, que crea las bases para lo que actualmente es nuestra programación de computadores, para, mediante el sistema numérico binario, poder tener un álgebra entre proposiciones falsas y verdaderas, entre unos y ceros. Después de Laplace, a finales del siglo XIX, el rey de Suecia convoca un concurso para tratar de retar el ánimo de lo que oía decir de sus asesores científicos. A finales del siglo XIX parecía que la física newtoniana, la física clásica, la física fundada por Newton, había llegado a un límite tal que pues, prácticamente tenían resuelto todo. Ya se tenía una explicación precisa, predecible del universo. El rey de Suecia entonces le pide a unos asesores: a ver, ¿cuáles son los grandes retos de la física en este momento? ¿No? Se pusieron a pensar, calculemos, decían los filósofos en las reuniones de los salones literarios de las madames durante el siglo XVIII, calculemos, decían los asesores del rey de Suecia, y llegan a identificar tres grandes problemas en la física de finales del siglo XIX. De hecho, el rey cumpleaños en 1889, justo el año que nació don Alfonso. 1889, el año que caracteriza a la generación del 85, porque además de Alfonso Reyes, también nace un tal Martin Heidegger, y también nace un tal Freud, y también nace un tal Hitler, y también nace un tal Chaplin. 1889. Bueno, y también cumpleaños el rey Gustavo II de Suecia. Pero bien, para el día de su cumpleaños le hacen un regalo. Los tres grandes problemas de la física, Su Majestad, son los siguientes. El primero, el efecto de irreversibilidad. Cuando un fenómeno se da, no hay manera de echarlo para atrás. El segundo reto de la física, perdón, no lo vuelvo a hacer. Sí, las resonancias ahí a la hora de la transmisión en línea seguramente pues despiertan a los oyentes aburridos, pero alteran a los atentos. Bueno, el segundo de los grandes retos entonces era, híjole, ya se me olvidó. No es cierto. El segundo gran reto, el fenómeno de la turbulencia. ¿Qué sucede en mecánica de fluidos ante la turbulencia? El curso de un río, el sentido del aire que sopla, cómo se altera en el momento que le echa una piedrita o que encuentra un obstáculo, el curso del agua, la turbulencia. Y el tercero de los grandes retos de la física en ese momento era, gracias, el efecto es muy importante, Javi, tú lo sabes muy bien en escena, eso es clave para completarlo. El tercero, el problema de los tres cuerpos. Hasta finales del siglo XIX, la física clásica, la física newtoniana, se había conformado con decir, sí, la ley de la gravitación universal funciona con unas características directamente proporcional, la más inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero solamente entre dos cuerpos.
y parece que en el universo hay más de 2 cuerpos. 3 grandes retos de la física para entonces, que desde luego alertan a los matemáticos. Uno de ellos, Henri Poincaré, dice, pues yo le entro al de los 3 cuerpos para demostrar que no se puede resolver. Que no se puede resolver con el aparato científico, matemático con el que contamos a nuestros días, que requiere algo más. Y otro tanto en cuanto a la turbulencia, y otro tanto en cuanto a la irreversibilidad. Y en esta tradición de Newton, Laplace, estos 3 grandes retos de la física newtoniana, se va complementando con la otra tradición, la del sistema numérico binario, la del álgebra booleana, y la de un loco, verdaderamente loco matemático inglés, Charles Babbage, que tenía el afán de construir una máquina para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, que eran el coco de los estadígrafos entonces en auge, en mitades del siglo XIX, donde había que manejar grandes volúmenes de datos numéricos y se requería poder tener un sistema que permitiera resolver, pues, sistemas de ecuaciones diferenciales de magnitud, de complejidad tal, y ahora sí ya les prometo que le entro al tema, que tenían, pues, se llevaban la vida de varios matemáticos para poder hacer. Entonces, don Carlitos, que tenía como ayudante a la que sería la condesa Lovelace, a una de las hijas de Byron, de Lord Byron, este poeta que, maravilloso, épico, político y filantrópico que participa en las luchas sociales de su tiempo, sientan las bases lo que 100 años después un matemático también con cierta formación física de apellido Bush, no emparentado con los otros Bush, créanme, he sido muy escrupuloso en tratar de ver si hay ligas, pero parece que no, o sea, puede mantener el linaje independiente. Vannevar Bush, en los años 30, basado en las ideas de Babbage y con la clara intención de resolver problemas ingentes para su momento, problemas tan importantes, cruciales para la vida humana, como calcular las trayectorias de cañones antiaéreos para poder dar en el blanco en un avión móvil. Como ustedes ven, es algo de suma importancia. Mismo problema que da origen a que un grupo de científicos entre el MIT y la Universidad de Harvard, tan separadas, tan en pueblos continuos, separados por un río, el río Charles, se unieran en los años 40, Klaus Shannon, Norbert Wiener y un mexicano extraordinario, Arturo Rosenbluth, para tratar igualmente problemas urgentes en cuanto a la existencia de la vida humana, mejor, a la no existencia de la vida humana de aquellos pilotos que iban tripulando un avión y que los querían derribar, lo cual establecía un problema complejo para un blanco móvil y diferentes factores que intervienen en efectivamente poder atinar. Bien, y ahora vamos a empezar a entrar en materia, dejando marcado simplemente, sería abusivo de mi parte seguir poniendo nombres, pero estas 2 tradiciones del pensamiento llegan a nuestros días por este lado, por el lado de Leibniz, a pensadores fundamentales en nuestro siglo XX, como Edgar Morin, como Arturo Rosenbluth y como Manuel Sandoval Vallarta, otro físico y matemático mexicano que estuvo metido en estos asuntos de utilizar el concepto de complejidad para dar cuenta nada menos que de la teoría de la radiación cósmica, que casi le valió a don Manuel Sandoval Vallarta, uno de los más insignes científicos seguramente del siglo XX y justamente olvidado, y digo justamente olvidado porque ¿a qué recordar a alguien que se ocupa de cosas tan inútiles como la teoría de la radiación cósmica? Esta tradición que empieza a poner en juego
tanto por los problemas de la turbulencia, los problemas de los tres cuerpos, los problemas de la irreversibilidad, como por el surgimiento de herramientas que en el año 47 llevan a von Neumann a publicar su teoría de juegos, que en el año 48 llevan a Norbert Wiener y Shannon, Rosenbluth y otros a publicar su libro sobre cibernética, que llevan a Ludwig von Bertalanffy en 1950 a publicar la teoría general de sistemas, que llevan a una serie de autores que en los años posteriores, inmediatamente posteriores a la guerra, dan pie a lo que en la tradición del pensamiento físico, sobre todo, químico y biológico, de manera muy relevante también, se conoce como sistemas complejos. Esta tradición del pensamiento que en los años 60 lleva a la formulación de la teoría de catástrofes, que en los años 80 lleva a la formulación de la teoría del caos, y que en los años 70, previos a los 70, primera mitad de los 80, lleva a la fundación de centros de investigación, sobre todo en los Estados Unidos de manera muy destacada, pero también en Japón, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, sobre centros de investigación en física, sobre sistemas no lineales. La teoría de catástrofes y la teoría del caos, la teoría general de sistemas y la cibernética son parte de una tradición del pensamiento que nos ha permitido enfocar esto de las tradiciones del pensamiento desde una perspectiva un poco más rigurosa conceptualmente y con la gran oportunidad de permitirnos invocar la transdisciplina, que la especialidad del científico no le permite ver más allá. Ya lo dice un gran humanista y científico mexicano, el doctor Ruy Pérez Tamayo, que es maestro emérito en la UNAM, en la Facultad de Medicina, es el fundador del laboratorio de patología y de muy importante contribución también en neurofisiología en sus investigaciones. Ya lo dice el doctor Pérez Tamayo, científico que solo sabe de su ciencia, ni de su ciencia sabe. Lo podemos decir, sí, Miguel. También dice transdisciplina e indisciplina. Transdisciplina e indisciplina. Efectivamente, diluir las fronteras entre las disciplinas es el lema del Instituto Santa Fe en Albuquerque, Nuevo México. El Instituto Santa Fe es uno de los puntos más desarrollados. Manuel Vale es consultor de la NASA, es consultor del Pentágono, son consultores de las principales corporaciones en el mundo, precisamente con esta temática de los estudios en complejidad. Pero lo que nos interesa, y con esto quisiera ir reduciendo mi exposición para dar oportunidad a convertir la charla del Merolico en una conversación, y bueno, sobre todo dar oportunidad que Carolina pueda hacerles varios anuncios. Pero estábamos en el punto del surgimiento del concepto de complejidad, de que es parte de una tradición del pensamiento, en realidad de muchas tradiciones del pensamiento. Las tradiciones del pensamiento son innumerables y se van entrecruzando entre sí. Hay una tradición del pensamiento político liberal, pero también hay una tradición del pensamiento político democrática, y hay una tradición del pensamiento político republicana, y hay una tradición del pensamiento político anarquista, que a propósito quiero destacarlo, y gracias a la presencia de Jorge en este momento aquí, que él llega a una conclusión extraordinariamente lúcida, que veíamos que de alguna manera juguetona en el universo coincidía con una de las entradas de la Enciclopedia Británica en los años 20. Jorge, en un momento de su tesis, nos hace ver que la anarquía es una forma depurada de organización, y que la anarquía parece darse en todo sistema complejo autoadaptativo, que es la característica precisamente de los sistemas complejos. De eso a lo que le damos juguetonamente el nombre de vida. Bien, la anarquía como una forma de organización, la complejidad, y aquí déjenme hacer una presión lexicográfica. Complejidad es lo relativo a lo complejo, según la entrada del diccionario de la Real Academia Española.
Complejo tiene 5 acepciones en su entrada correspondiente del diccionario de la RAE, del DRAE. El primero de ellos es complejo como un adjetivo que califica aquello que es intrincado, que es enmarañado, que no es fácil de entender. Primera acepción. Segunda acepción, complejo como un adjetivo sinónimo de complicado. Tercera acepción, complejo como un sustantivo. Complejo como CIVAC. CIVAC es un complejo industrial. Entonces, un conjunto de industrias con cierta afinidad entre sí, que comparten una infraestructura y un equipamiento urbano para poder realizar sus actividades. También hablamos de complejo como sustantivo si nos referimos a un conjunto residencial, un complejo residencial. Y finalmente la quinta acepción que nos da el diccionario de la Real Academia es lo relativo a ese sistema de emociones que caracteriza ciertos cambios, ciertos patrones en nuestra conducta. Al complejo desde la perspectiva psicoanalítica. El complejo de Edipo, el complejo de Electra, el complejo del mexicano. Sí. El complejo B. El complejo B, claro. Muy bien, entonces, de estas acepciones de lo complejo, vamos a tratar de establecer una diferencia en la primera de las entradas, como aquello que es como un adjetivo, para que no solamente sea, para que no sea un adjetivo, sino vamos a tratar de sustantivar el concepto de complejo precisamente como una característica de lo que es. La tesis de Jorge Martínez, que se la recomiendo ampliamente, se tiene que buscar ese trabajo, porque es un estudio serio, es un estudio que nos acerca a este intento desmesurado quizá de sustantivar el concepto de complejo como un sistema de elementos relacionados entre sí con un propósito común, pero que además comparten un rasgo característico fundamental que hace un sistema complejo. Estoy describiendo el concepto de sistema y agregándole este punto de unión. Y es su capacidad de autopoiesis, su capacidad autoadaptativa, la capacidad que tenemos de sobrevivencia hasta los seres humanos. A pesar de que estamos empeñadísimos en ser la primera especie con capacidad de autoexterminio, pues no queda duda que también somos, como otros sistemas vivos, también una especie con capacidad de autoadaptatividad para eventualmente hasta sobrevivir a estas no pesimistas previsiones que nos planteaba Miguel hace un rato. En realidad yo ciertamente no soy optimista, pero tampoco vería con plenitud como la única alternativa, si no soy optimista, ser pesimista. Entre la modernidad, entre la cultura del progreso, hay una cierta confusión que nos lleva a creer que los pesimistas son fatuos, entre la crítica al progreso. No todos los optimistas son fatuos, pero ciertamente, sin ninguna duda, todos los fatuos son optimistas. Es un pequeño matiz de diferencia semántica, pero que vale de una forma profunda en términos de apuesta al optimismo. Y por otro lado, como diría el buen Saramago, pues yo tampoco soy pesimista. El mundo es el que es pésimo. Yo, en todo caso, me uno a esta propuesta humorística con la buena vena de Bien, entonces, una red compleja es un conjunto de elementos no determinado, no predecible, que tiene ciertos rasgos característicos de comportamiento de autoadaptabilidad, se autoadapta
a diferentes condiciones y que tiene un periodo de tiempo determinado para evidenciar su complejidad. Dejen tratar de explicarme en este sentido. Y esto tiene que ver con el concepto de proporcionalidad entre causa y efecto. Este esquema simple que todos conocemos de que una causa tiene un efecto, no hay más que voltear alrededor para ver que hay efectos que se vuelven causas y causas que se vuelven efectos y efectos multiplicadores entre las causas y los efectos. Hay una proporcionalidad que nos lleva a pensar que a pequeñas causas, pequeños efectos, y que a grandes causas, grandes efectos. El pensamiento complejo nos permite reconocer que a pequeñas causas, grandes efectos. No más piensen que son un par de grados, que son 3 grados en la temperatura promedio de nuestras aguas en mares y océanos. Pequeñito, ¿no? Pequeñas causas, Muy pequeño. grandes efectos. Efecto mariposa. Esto es, no, el efecto mariposa es el mejor ejemplo, efectivamente. Una mariposa vuela en California y llueve en Tokio. Esta relación de inversamente proporcional entre causas y efectos nos lleva a ver que no solamente se dan directamente proporcionales, sino también de manera inversa. Pequeñas causas, grandes efectos. Grandes causas, pequeños efectos. El sistema educativo mexicano. Se le invierte toda la lana, se le da toda la prioridad, se hacen todas las reformas educativas que ustedes quieran, y el efecto resultante es que los ciudadanos cada vez somos peores en lugar de ser un poquito mejores como resultado de una educación que efectivamente tenga esta consecuencia. Pero es el objetivo completo. Es el objetivo. El parto de los, Haya sido como haya sido. el parto de los montes. Bien, entonces esta relación entre causas y efectos en la perspectiva del pensamiento complejo tiene una nueva manera de verse y de pensarse, al grado que podemos plantear aparentes paradojas lógicas. Si el buen sentido nos dice que la suma de las partes es el todo, desde la perspectiva compleja podemos ver que no, que hay partes que son más que el mismo todo. Y así como el proverbio disque chino, porque no es más que un cuento chino, de que una imagen vale por 1000 palabras, bueno, hay palabras que valen por 1000 imágenes. Como vivir en conversación con los difuntos, como escuchar con mis ojos a los muertos. Quisiera poder terminar, esto creo que he abusado, además del tiempo, de por sí andamos demorados con la hora de la comida y yo aquí hablando de estas insensateces. Quisiera concluir esta parte de mi participación para dar pie a la participación también, muy breve, prometida, de Carolina también, para señalar cómo la propia tradición del pensamiento científico, que postulaba en uno de sus derroteros un universo determinista causal, y miren que no solo Newton, en el siglo XX el mismo Einstein, de Broglie, son parte de esta tradición. Einstein se murió con la angustia de la teoría del campo unificado, de cómo puedo hacerle para formular otra ecuacioncita, así como la popular ecuación que conocemos de él, otra ecuación que me permita dar cuenta del micro y del macro cosmos. Se quedó en el intento, porque esta tradición del pensamiento de un universo determinista causal está en conversación con otra tradición del pensamiento, la de un universo indeterminado, no causal, caótico, catastrófico, como apunta precisamente la cultura del progreso. Concluyo con una referencia a Nietzsche.
En 89 terminó unos manuscritos que se publicarían años después, ya cuando él disfrutaba de la lucidez o de la locura, con uno de sus aforismos no muy conocidos y menos populares en la cultura del progreso, pero que dice: no es posible, es menester avanzar paso a paso, adelantando en la decadencia. Esta es mi definición del progreso moderno. Ante el progreso, ante la modernidad, tenemos la posibilidad de la complejidad. Y insisto, déjenme ser necio en ese sentido, no dejen de apuntar el nombre de Jorge Martínez Ruiz y la tesis doctoral que acabo de presentar, de sustentar hace un tiempo, para poder seguir indagando en este derrotero. Desde luego, hay multitud de referencias en la red que ustedes pueden encontrar, ya en esta red que suma a la vieja red del concepto de tradición del pensamiento las posibilidades de hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y ahora sí tener que decirle. Muchas gracias por lo que a mí respecta. Le dejo un momentito a Carolina para unos anuncios y redondear unas ideas y sobre todo hacer una invitación. Bueno, quisiera comenzar con algo, bueno, compañera de Braulio, algo un poco más pragmático para bajar este concepto de la complejidad. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a pensar con cuántas personas nos comunicamos en estos días para llegar hasta aquí. Piensen solamente. Fíjense, bueno, por ejemplo, a mí me invitó Braulio. Yo llegué a Braulio, pero Braulio para poder llegar aquí me invitó Ricardo Ocampo. Van 2 niveles. Pero para yo poder llegar, por ejemplo, de donde Braulio, yo soy colombiana, ¿sí? Entonces, lo que quiero tratar de establecer es cuántos puntos de referencia o cuántos conocidos tienen ustedes para tratar que todo se hiciera posible que ustedes llegaran aquí. Entonces, sigo con mi ejemplo. Yo llegué a Braulio, con Braulio llegué con Ricardo Ocampo, pero para llegar a Braulio yo estaba antes en Colombia, hace 6 años. Tuve que conocer a Conrado Domínguez, mi anterior esposo, y hasta ahí. ¿Cuántos niveles tenemos ahí? 4, ¿sí? Simplemente. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Igual, quiero que ustedes piensen, ¿con cuántas personas ustedes hablaron para llegar aquí? Jorge, ¿se te ocurre? Mira, fíjate que interesante circunstancia, porque tiene que ver con la complejidad, porque la complejidad, entre otras cosas, está asociada con los emergentes. Uh-huh. O sea, la dificultad y a veces la imposibilidad de prever, ¿no? Entonces, ocurre que cuando uno piensa que tiene toda la circunstancia bajo su dominio, resulta un emergente y se sale por completo. Uh-huh. Entonces, yo tenía para llegar aquí tu aviso, el aviso de Soledad para poder estar acá, y estábamos seguros de llegar, y resulta que no, a la hora de la hora no, se nos olvidó, no pudimos, se complicó, íbamos a llegar puntuales y no pudimos llegar. Entonces la complejidad, ¿no?, está asociada a los emergentes, pero aprovecho también para decir que una definición no adjetival, tampoco sustantiva, es decir, más allá de lo sustantivo, más allá de lo adjetival, ¿no?, la complejidad es un exceso de posibilidades. Entonces, frente a ese exceso de posibilidades, nosotros teníamos la posibilidad de llegar de manera unilineal. Nos perdimos. ¿Cuántos? Entonces la pregunta es, con cuántos contactos estuviste tú para llegar aquí? 3. Muy bien. Vero, pregunta, ¿con cuántas personas hablaste tú para llegar hasta aquí el día de hoy?
Con una, muy bien. Rocío, ¿con cuántas personas hablaste tú para llegar acá el día de hoy? Con tres, con las chicas del terminado, contigo, Ajá. con Mónica y Joaquín, con cuatro. Ok. Marco, tú y yo que somos transnacionales, desde Italia, ¿con cuántas personas hablaste tú para llegar aquí el día de hoy? Años. No, ¿cuántas personas que posibilitaron que tú estuvieras aquí el día de hoy? Pero yo estuve aquí porque vine al congreso de los 15 años de Ivan Illich. Ah, Y entonces, pero ¿quién me permitió conocer a Ivan Illich? ajá. Ok. Tuvo que estar en Siena, en la universidad, Ajá, pero también el hecho de ir a la Universidad de Siena, ajá. que fui allí para quedar en un ambiente internacional. Ok. Entonces tuvo que haber trabajado en el turismo antes. Entonces, ¿cuántos llevamos? Años. No, de contactos importantes. A ver, La red, los nodos. que te trajo aquí. ¿Cuántos Personas que intervinieron. que intervinieron? Niveles. No, pero espéreme. Un pueblito en el norte de la Lomita. Está bien. Para salir de ahí. El profesor, digamos ahí, primero el profesor Sí. con el que tú tuviste contacto, que te llevó a la Universidad de Siena, 1. Sí. Ese- Lo conocí en Egipto, en un crucero en Egipto. Muy bien, ok, pero es 1. Sí, pero para llegar al crucero en Egipto. Ok, Y para que yo me inscribiera a la universidad, no me inscribí para terminar la universidad, solo para ganar la beca de viajar como estudiante. ok, pero ese digamos como que va a ser el nodo más importante. Después de ahí ese profesor te llevó a dónde? No, fue Rubén el que me hizo entrar a la universidad. Rubén salió. Entonces, el segundo es la Universidad de Siena, ¿verdad? Sí, digamos que sí. Y de la Universidad de Siena, ¿escuchaste de él? Ivan Illich. Ivan Illich, a través 3. del shekel, a través Muy de la bien. moneda del shekel. Muy bien. Y la moneda del Y shekel después de Iván conocí- Illich, ¿a no, quién luego conociste? a Aldo Zanquita, 4. porque fue Aldo Zanquita, sí. Muy bien. ¿Y Aldo Zanqueta, cómo llegaste hasta aquí? Llegué aquí porque Él vino hace 6 Porque me mudé a vivir en Morelos porque Jack Krakauer me invitó a vivir en Morelos. 5. Y de ahí llegaste a Ricardo Campo con cuál. Ricardo. Me Ricardo. invitó Jack Krakauer porque Sergio Rojas le pasó mi nombre para que fuera a hablar de la otra moneda. 6. Y Ame vino a hablar de la otra moneda hace 2 años y yo conocí eso. Y es una serie de... Ok, pero los nudos importantes son ¿cuántos? 6. Acabaron de aplicar, pero los más importantes, acabaron de aplicar una teoría de la física desde el punto de vista de la complejidad que se llama 6 grados de separación. Ahí está. Cualquier análisis que ustedes efectúen no pasa del grado 6. A ver, hagamos un ejercicio muy simple. Hitler, ¿cómo llegó al poder? ¿Se acuerdan de la historia de Hitler? Financiado por los bancos Rothschild. Ok, pero ¿cuál es la historia? Bravo, ayúdame. Tú que eres tan buena historiador. ¿Cómo comenzó Hitler? Lo rechazaron de la escuela de arte. Ah, muy bien. Maravilloso. Eso fue un detonante. Lo que hizo que él se volviera que se uniera. Muy bien, pero que se uniera al ejército. Muy bien. Primero. ¿Y qué pasó? A ver, Marco, ayúdame, tú que eres europeo. Entonces La acá. abuela de Hitler trabajó como haciendo limpieza de la familia Rothschild. Ok. Él entonces entró al ejército como que, ¿en qué grado? ¿Se acuerdan? Llegó a cabo. Llegó a cabo. Cabo raso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ok, 2. Cuando llegó a ser cabo, ¿a quién conoció para llegar a ser el líder del partido? ¿Cómo llegó? Bueno, estuvo en la cárcel antes. Ajá. ¿A quién llegó? Acuérdense, hagamos historia. Sí, la historia de la cárcel pues, es muy importante porque Ok. recuerdan el intento de dar un golpe de Estado desde la cervecería. Muy bien, pero ¿cómo se hizo líder del partido? ¿Con Tú dinos, quién? tú dinos, porque no sabemos. Bueno, entonces tenemos acá, aquí la cuestión es la siguiente, de ahí saltó a ser líder del partido, ¿sí? ¿De qué partido estamos hablando? Nacional Socialista. Muy bien, de ahí a llegar a ser a la Cancillería, ¿qué fue lo que ocurrió? 4 elecciones. 4 elecciones, muy bien. Elecciones precipitadas por la
hiperinflación que Alemania padecía como resultado del Pacto de Versalles. Ok, muy bien. Pero eso fue posterior, cuando llegó. ¿Hubo antes? ¿No hubo uno antes y luego otro después? No, fue cuando en el momento en que llegó. Ese es el cuarto. Llega entonces a la Cancillería, ¿verdad? ¿Y después qué ocurre, Braulio? Se muere el mariscal Heisenberg, el canciller. No, es mucho antes. Es Hindenburg. Hindenburg, sí, Ok. Era el canciller, efectivamente. ¿Y qué es lo que ocurre en Alemania que se le entrega, que posibilita que se le entregue todo el poder a Hitler? Pues un conflicto ahí con... Porque el Partido Socialista era el más grande de Alemania, pero cometieron un error ahí grandísimo que no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que él llegó y dijo, bueno, para defenderlos, ¿de quién es Braulio? Los comunistas. De los comunistas, ¿sí? Ubíquense. Entonces, me tienen que otorgar a mí, ¿qué? Plena facultad y todos sus derechos, 5. ¿Ya lo ven? Hagan el ejercicio con cualquier cosa. No pasa de 6. No pasa de 6. Y eso lo propone la complejidad. Hasta ahí. Propuso una regla así. Hace como 30 años dijo que todos conocemos a todos en segundo grado. O sea, siempre hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. O sea, yo conozco al Papa en segundo grado porque conozco a alguien que conoce al Papa. Sí, con 3 movimientos. Cualquier ejercicio que ustedes efectúen no pasa de 6. He ahí la complejidad, aunado a lo, como decía ahorita Jorge, a lo que decía. Exactamente. A eso entonces a lo que apuntamos. Y como en ese exceso de posibilidades, entonces la invitación, y ahí sí voy concreta, ya no me voy a demorar tanto tiempo, puntualmente a una invitación muy particular. Y es que desde esta digamos, invitación a la complejidad, estamos entonces en sistemas complejos. La invitación es que hoy nuevamente hacemos público el anuncio del renacimiento de la cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos entonces a integrar desde la perspectiva de la complejidad. Por algo estamos aquí. No existen las casualidades, no existe la suerte. Nos tocaba encontrarnos. Ahora, ¿quién fue Alfonso Reyes? ¿Cómo dijo Borges, cómo se refirió Borges a Alfonso Reyes? A ver, Joaquín, ayúdame. ¿Cómo el qué? Se refirió a él de muchas maneras. Ok. Pero la más famosa. No solamente su maestro, sino su mejor amigo. Ajá. Hay una publicación en la que se exhibe la correspondencia entre estas dos personas. También se refiere a él como el niño. Gracias. Se refiere a él como el niño al que lo seguía el sol de Monterrey. También se refiere a él como aquel señor que conversaba consigo mismo. Y no atino a encontrar cuál es la cita que quieres, pero también se refiere a él como aquel hombre que le permitió amigarse, y esto tiene vínculo con lo que se dijo anteriormente, la persona que le permitió amigarse con los muertos, ¿no? Con otros textos. Ajá. Y agregaré uno más, el mexicano universal. Chin. No hay casualidades, no hay casualidades. Entonces, hacemos este anuncio precisamente porque, bueno, ¿qué encierra la figura de don Alfonso Reyes? ¿Sí? No solamente fue un escritor, poeta, pero también se interesó por la ciencia, por la filosofía, por la historia, ¿sí? No en vano se le llama el mexicano universal. Y adivinen quién está detrás
de esa figura que aquí la doctora Verónica Peinado me ha ayudado a elucidar de una manera maravillosa, el gran Goethe. ¿Se acuerdan de Goethe? ¿Ah? Otro metiche. Otro metiche, precisamente. Entonces, hay que agregar otro regiomontano, ¿no? Era Kant, pero uno que Kant, claro. Ajá. reflexionó sobre la emergente ciencia y tecnología. Ajá. Y la filosofía. Muy bien, pero también fue que poeta, alquimista, ¿sí? ¿Qué más fue Goethe? Teatrero, político, escritor, filósofo, botánico. Ay, Dios. Geólogo. Estaba poco. Era un estudioso de las artes ocultas. También, ay, imagínense, era un todólogo que ahorita los despreciamos y nos desprecian mucho cuando uno dice, yo estudio ingeniería y ahorita estoy en la literatura y también con el teatro, pero también del color, descubrió un hueso. Entonces, fíjense, ahora, enlazado con lo que establece Braulio, tradiciones del pensamiento, ¿sí? Entonces, acá estamos conversando con los muertos, ellos están aquí presentes. He ahí entonces la importancia de la cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca, pero ahorita le vamos a dar un viraje. Esta cátedra fue creada en 1997, tenemos una historia de 16 años. ¿Dónde surgió la cátedra? En la Capilla Alfonsina, con la participación de Alicia Reyes, la nieta de don Alfonso, de Adolfo Castañón, en ese momento era el gerente editorial del Fondo de Cultura Económica, y de don José Luis Martínez, en ese momento director de la Academia Mexicana de la Lengua. Adolfo Castañón y don José Luis insistían, como lograron después de varios lustros, que era urgente publicar el diario de don Alfonso, que fue una hazaña de 20 años que recientemente culminó, pero sobre todo de revalorar mediante la difusión, mediante la promoción, mediante el gozo por la lectura de la figura de Alfonso Reyes. Hace un momento Braulio, mi tocayo, decía de Kant. Don Alfonso hacía frecuentemente la broma de decir que él era el otro regiomontano ilustre. El otro regiomontano ilustre porque Kant nació en Königsberg, Monterrey. Entonces Kant era el primer regiomontano ilustre y don Alfonso fue el segundo y el otro regiomontano ilustre. Con esta intención y bajo la tutela de esta figura de Alfonso Reyes, de Goethe, de Dante, de Shakespeare. Bueno, y si seguimos acá hasta los orígenes. Poetas que han surgido en nuestro camino, es que queremos anunciarles, y realmente me congratulo que gentes de la talla de todos ustedes estén aquí, para anunciarles la creación del Centro de Estudios en Complejidad de Cuernavaca. Esto con una intención a mediano plazo para poder constituir formalmente una institución con este sentido. Una institución en donde las fronteras entre las ciencias y las humanidades se diluyen, en donde la transdisciplina sea el común, pero sobre todo en donde la conversación y la lectura gozosa sean el común denominador. Este Centro de Estudios de Complejidad tiene una clara orientación, hay una serie de líneas de investigación que se están proponiendo, poesía y complejidad, ambiente, complejidad, en fin, son varias y discutibles todavía en proceso de discusión, pero es un momento maravilloso que con ustedes poder anunciarles este punto para nuestra sea el cubo. La UNAM creó hace ya algunos años, hace casi un lustro ya, el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad, que el C3 es el único centro de investigación en la UNAM que tiene sede, pero no tiene investigadores, porque todos los investigadores son de diferentes disciplinas. Hay investigadores de filológicas y hay investigadores de ciencias nucleares,
hay investigadores de históricas y hay investigadores de bibliográficas, hay investigadores de arquitectura y hay de antropología. investigadores de antropología, hay investigadores de física y de matemáticas y de química y de las diferentes disciplinas, y todos con un claro sentido de un común denominador: el difuminar las fronteras entre las disciplinas, y con una resonancia que no quiero dejar de mencionar este año, una resonancia que es la participación de una figura insigne en la vida cultural de nuestro país, es don Pablo González Casanova. En 1963 él estaba firmando, está ahí en su obra, estaba firmando la presentación a una obra que se ha vuelto canónica y fundamental en las tradiciones del pensamiento político mexicano, que es la democracia en México. Hace 50 años se terminó, y hace como la mitad, en los años 80, don Pablo González Casanova, primero en los 70s, a mediados de los 70s, fundó el Colegio de Ciencias y Humanidades, con este sentido anticipado, de borrar las fronteras entre ciencias y humanidades, no de incluir dos pegotes. Sí, con eso vamos a concluir. Les agradezco muchísimo. No, pero espérame sí. Un segundito, por favor. Perdón que te interrumpa. Ahora, les decía yo, es una cátedra que surgió hace 16 años, se ha tenido grandes logros. Braulio es muy malo para hablar de los logros que él ha conseguido, solamente enumero unos cuantos. Se tuvo una serie de publicaciones impresas, entre ellas se destaca La Ilíada de Homero en Cuernavaca y una sección en la revista Inventio de la UAE. Se realizaron 19 conferencias magistrales con invitados de la talla de José Emilio Pacheco, ¿quién más? Elena Poniatowska, Alicia Reyes, José Luis Martínez, Enrique González Casanova, Javier García Diego, el actual presidente del Colegio de México. Se participaron en 7 programas y en la producción de más de 200 cápsulas en la estación de radio de la UAE. Se escribieron semblanzas de 92 académicos, 12 en homenaje al Quijote de Cervantes y 120 de la serie Tacos de Lengua. Se realizaron la producción de 3 programas de televisión con la UAE y se amplió y revisó editorialmente los contenidos del sitio web que, de paso, la invitación es www.alfonsoreyes.org, y a partir de enero de 2005 se creó, con el apoyo y el auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, la Cátedra Alfonso Reyes. Oficialmente ya está creada. Se tuvo entonces un periodo de receso, pero ahora, gracias a todo esto complejo, ¿sí?, tengo que enumerar también rápidamente quiénes han posibilitado esto. En primer lugar, Casa de la Red, Ricardo Ocampo, pero con una figura maravillosa, su señora madre, la doctora Aurora Ocampo, investigadora de la UNAM, líder del proyecto del Diccionario de Escritores Mexicanos. También entonces enumero a Luis Tamayo, aquí está su esposa, ya dijimos, Luis Tamayo, el pensador morelense, ¿verdad? Ibero, mi maestra y amiga querida, quien también en sus locuras, cuando le presenté el proyecto de investigación de doctorado, que sería las relaciones intertextuales entre las Ifigenias, Eurípides, Goethe y Alfonso Reyes, y me dijo, adelante. Entonces, a mi maestra querida, la Atenea mexicana. También ha sido esto posible por Rocío Beltrán, quien en la UNINTER, y gracias también al apoyo de la UNINTER, que ahorita también decimos públicamente, es la primera institución que en este momento se suma, además de Casa de la Red, a esto, pues ha creído en todas mis locuras, lo cual, perdón, lo cual se agradece, ¿sí? A mis estudiantes, aquí veo pues mis estudiantes maravillosos, que ahorita a las 5 de la tarde hago ahí un anuncio rapidísimo, vamos a tener un happening, que están todos cordialmente invitados. También a la Secretaría de Educación, en cabeza del psicólogo René Santoveña, bueno, y el listado sería inmenso. La cuestión es la siguiente:
es la invitación bueno, ahorita renace la Cátedra Alfonso Reyes gracias a la amable y generosa invitación de Ricardo Ocampo, y con ello se deriva 3 grandes proyectos importantes. Uno, la creación del Centro de Estudios en Complejidad desde Cuernavaca, o sea, eso es algo que es fundamental. El lanzamiento de la editorial Matemágica, de nuevo aparece en escena, el nombre es clave, Matemágica, todo va enlazado. Y tercero, el impulso del CHIDOC, ¿verdad? Ese va a ser el nuestro, que es... CHIDOC es Centro Humanista de Investigación y Diálogos para la Organización Comunitaria, y es en realidad una referencia juguetona al CIDOC, fundado por Iván Illich en el año 66. ¿Ya ves, también Marco? Entonces, si ven, entonces ahorita simplemente es entonces la invitación, que aunemos entonces esfuerzo, si se han dado cuenta y se han estado atentos, nada es casual. Muchísimas gracias. Gracias.